Súper bien, pues como lo vimos la semana pasada, estamos en esta serie que se llama Discípulos, ¿verdad? Y la semana pasada veíamos que no es lo mismo ser un creyente a ser un discípulo. Un creyente puede ser aquel que asiste a la iglesia, que viene, se sienta, toma su charla, ¿verdad? Bueno, puede ser aquel que incluso hasta lee la Biblia, hace el devocional. Pero un discípulo de Cristo es aquel que decide seguir los pasos de su Señor. Decide seguir los pasos del Señor Jesucristo. Y ¿sabes? El Señor Jesucristo nos dio esa tarea, que vayamos y hagamos discípulos de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener la meta de llegar a convertirnos no solo en un creyente, sino también en un discípulo de Cristo. Y te voy a pedir que por favor que abras tu Biblia en Juan 13:1. Juan 13:1. Vamos a ver una de las grandes lecciones que nos dejó el Señor Jesucristo. Entre muchas, una de las grandes lecciones. Y como ven aquí en la pantalla, ¿verdad? Este es el segundo capítulo de nuestra serie Discípulos y se llama Servicio. Te recuerdo un poquito, estamos viendo ese carácter del Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que tener el carácter del Señor Jesucristo para llegar a ser esos discípulos de Cristo. Si ya lo tienes ahí, te voy a invitar que lo leas junto conmigo. Dice la palabra de Dios: Jesús lava los pies de sus discípulos. Para empezar, el título está impresionante porque tú dices, wow, qué impresionante que el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Dios siendo hombre aquí en la tierra, se haya puesto a lavar los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y aquí es donde vamos a poner la lupa en estos versículos. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero que por un momento nos imaginemos esta historia. A mí me encanta imaginar cuando leo la Biblia. Imagínate al Señor Jesucristo, o sea, no era cualquier persona, era nuestro Señor Jesucristo. Estaba ahí sentado con sus discípulos, estaba a punto, ¿verdad? Ya había llegado su hora. Entonces dice que en ese momento tomó una toalla, se la ciñó, tomó ahí un trastecito, ¿verdad? Que me imagino que tenía agua. Y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Yo no sé si alcanzamos a dimensionar. O sea, imagínate ahí sentados, o creo que estaban en el suelo antes, se sentaban en el piso. Y los pies de los discípulos, pues antes no había como hoy, ¿verdad? Entonces estaban sucios. Imagínate ahí el Señor Jesucristo hincándose, ¿verdad? O así para agacharse y empezar a lavar los pies de sus discípulos. De repente ahí le dice Pedro, no, ¿cómo, Señor Jesús? ¿Cómo me vas a lavar los pies? Y le dice el Señor Jesucristo, déjame, porque esto conviene que yo haga. O sea, esto es bueno. Y ahí el Pedro, no, bueno, entonces no me laves los pies, sino todo, ¿no? Bueno, tú lo puedes leer más adelante. Pero algo muy impresionante que nos enseña el Señor Jesucristo es el servicio. Es el servicio. Y sabes, un discípulo de Cristo no solamente es aquel que va a la iglesia, no solamente aquel que lee la Biblia, sino un discípulo de Cristo es aquel que está dispuesto a servir a los demás, con un corazón humilde,
de todo corazón. Es aquel, ¿sabes? Cuando el Señor Jesucristo estaba lavando los pies de sus discípulos, no creo que Él estaba buscando un agradecimiento. No creo que el Señor Jesucristo estuviera buscando ahí mostrar la humildad. No, porque el Señor Jesucristo no necesitaba de nuestro agradecimiento, no necesitaba mostrar nada, porque era el Señor Jesucristo. Pero sin en cambio, cuando nosotros adoptamos ese carácter del Señor Jesucristo, aprendemos a ser sus discípulos. ¿Y a quién les enseñaba esta, ahora sí que valga la redundancia, esta enseñanza? ¿A quién se las daba? A sus discípulos, porque les estaba enseñando a servir, a ser siervos, a ser servidores. Y sabes, tal vez nosotros pudiéramos pasar nuestra vida y eso es bueno, que una persona venga, que tú vengas, te sientes, tomes tu charla y tal vez ahí tomes apuntes y vayas a tu célula, y eso está excelente. Pero si tú tomas el paso de servir, tu vida empieza a ser transformada de una manera extraordinaria. No solamente eres un creyente, sino empiezas a ser un discípulo de Cristo y empiezas a ser el instrumento que Dios va a usar en esta tierra para que la palabra de Dios sea predicada, para que muchos conozcan de Cristo. Y tenemos ejemplo de servidores y lo voy a dar más adelante, pero quiero aprovechar que veo aquí maestros de niños. Cuando tú vas al ministerio y estás ahí con los pequeñitos, ¿sabes qué? Es de los servicios, de los ministerios, podría yo decirte un poquito más pesados de la iglesia, pero es de los más gratificantes. Es cuando tú ves a un niño alabando a Dios, orando, postrado, arrodillado, levantando sus manos, dices, wow, no importa lo que haya yo tenido que dejar, hacer o no hacer, vale la pena estar en este lugar. Cuando tú ves un pequeñito ahí, te llega y te dice, he orado por mi papá y hoy está aquí, y mi papá era alcohólico, pero ya llegó a los pies de Cristo, dices, no, wow. Entonces dices, no me cambio por nadie. Eso es lo que hace el servicio. ¿Por qué crees tan importante que nos enseñó el Señor Jesucristo a servir a los demás? Él nos lo mostraba con su ejemplo. Cuando se ciñó ahí la toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos, les estaba enseñando a servir. Y eso es lo que Dios nos enseña el día de hoy, ese servicio. Y sabes, podemos pasar de largo nuestra vida sin servir, sí se puede. Pero te quiero dar un ejemplo. Imagínate un chef así buenísimo que hace comida riquísima, hace platillos así muy, muy ricos y tiene ahí los instrumentos necesarios para utilizarlos, pero nunca los utiliza. Dice, no, imagínate si se me gasta mi cuchillo, o qué tal si se me rompe este plato tan bonito, o no, es que este pocillo o lo que sea que vaya a utilizar, ¿verdad? No sé. Dice, no, qué tal si no. Esos instrumentos van a estar muy bonitos, muy limpios, muy lo que sea, pero ahí se van a quedar. Y van a pasar los años y los años y los años, y un día se van a echar a perder. Un día ya no van a servir. Un día los va a tener que tirar porque pues en el momento en que quieran ser usados, pues ya no van a servir. Así puede ser nuestra vida. Pero sin en cambio, cuando ese chef agarra ese cuchillo y corta ahí la cebolla, corta los pimientos, y cuando agarra ahí esa cuchara y revuelve, ¿verdad? La ensalada, la sopa, no quiere decir que la cuchara sea lo que va a quedar rico, sino lo que Él está preparando. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios en esta tierra. Tú eres un instrumento grande en las manos de Dios en esta tierra. A ver, di ahí, yo soy un instrumento en las manos de Dios. Dios puede hacer a través de ti grandes cosas, cosas impresionantes que ni siquiera te imaginas, ni siquiera tú pudieras alcanzar y visualizar. Si tú lo pones en las manos de Dios, le dices, lo que yo soy, lo que yo tengo, mis talentos, los dones, las habilidades, incluso mi inteligencia, Señor, yo la rindo a ti para que tú la uses
como tú quieras usarla en tu reino, para engrandecer esta tierra, para engrandecer el reino de Dios en esta tierra. Eso es lo que Dios nos está llamando el día de hoy, nos está llamando a servir. ¿Sabes? Tu vida y la mía fueron creadas con un propósito. Y ese propósito es muy grande. Como ese cuchillo, esa cuchara, si nadie la usa, ahí se va a quedar, se va a oxidar y un día ya no va a servir. Pero si en cambio llega el maestro y usa nuestra vida, puede ser un instrumento muy grande en las manos de Dios. Y quiero decirte, nos llena de gozo y de felicidad a mi esposo y a mí, que la mayoría de los servidores en Camino Extremo son jóvenes como tú. Vas al ministerio de niños y está repleto de jóvenes. Recuerdo que mi sobrina, ella asiste a otra iglesia y me decía, es que cuando yo voy al ministerio son puros viejitos los que me hablan la palabra de Dios. Y nos decía, ¿cómo me encantaría ver jóvenes como yo de mi edad predicándome la palabra, enseñándome la palabra? Ahí en el ministerio de niños viejitos, y no tiene nada de malo, por supuesto. Si Dios lo llamó a esa persona que es de edad mayor, ¿verdad? Qué bueno, y que esté sirviendo, wow, mis respetos. Pero tú tienes todo el potencial en tu juventud para servir a Cristo. Tienes todo lo que se necesita. Tienes la fuerza, el vigor, la salud, todo. La otra vez veíamos mi esposo y yo a unos muchachos comiéndose una Maruchan. Yo tiene como 15 años que no me como una Maruchan y les digo, aprovéchense ahorita que están jóvenes y adolescentes, porque al rato que tengan mi edad pues ya no lo vamos a poder hacer. Pero ahorita tienes todo para servir, para llegar al ministerio, para correr, para levantarte temprano, para los niños, estar controlando a todos los niños, enseñarle a una multitud de niños. Tienes todo, tu vida fue creada con un propósito de parte de Cristo y no lo podemos dejar parado. No puedes dejar tu vida nada más siendo un creyente nada más. Tenemos que volvernos discípulos de Cristo, tenemos que volvernos servidores, tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que a un chico le guste mucho el fútbol y está buenísimo que te metas a un deporte, por supuesto, y que seas el mejor tal vez ahí metiendo goles. Puede ser una chica que le encante ahí, no sé, el arte y la pintura, el diseño, está padrísimo. Puede ser que un chico estudiante llegue a ser un profesionista y está genial, eso es muy bueno. Pero cuando tú decides entregarle tu vida a Cristo, cuando tú decides servir a Cristo, llevas tu vida más allá. Subes un peldaño muy grande y no solamente vives para lo que este mundo enseña, no solamente vivo para trabajar, no solamente vivo para estudiar, sino voy más allá. Yo te puedo decir, cada día que nosotros estamos aquí en la iglesia y servimos, nos llenamos de vida, nos llenamos de fuerzas, nos llenamos del amor de Dios, nos llenamos de la pasión de Cristo. Te voy a contar algo, hay veces que uno de nuestros hijos está enfermo o los matrimonios que tienen hijos no se entienden, si tú todavía no tienes pequeños y tal vez tú dijeras, híjole, pues yo quisiera quedarme con mi hijo pequeñito y cuidarlo, ¿no? Pero digo, no, mi lugar está en la iglesia sirviendo y yo sé que Dios tiene cuidado de él, de ella. ¿Por qué? Porque nos llena de vida. Y si tú sirves podrás entenderme, pero tenemos que llevar nuestra vida más allá. Que nuestra vida sea para servir a Cristo, volvernos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? No solamente aquel chico que le gusta el fútbol y es buenísimo, ¿qué pasa? No solamente esa chica que tal vez es muy buena en el dibujo diseñando, sino le entrega su vida, sus talentos, sus dones a Cristo para servirle a Él. Es algo extraordinario. Es algo que tú dices, no me cambio por nadie. Y gracias a Dios estás en una iglesia que tiene muchos ministerios. Gracias a Dios estás en una iglesia en la que puedes servir en muchas partes. No solamente en niños, puedes servir en edecanes, puedes servir en verificación, recibiendo a los chicos nuevos que llegan todos los sábados. Puedes servir
no sé, en verificación, en el audio y video, como los chicos. Está padrísimo ver a los chicos allá atrás. Todos son chavos, como tú, todos son chicos, y nos llena de alegría que sigamos los pasos del Señor Jesucristo. Pero eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo el día de hoy. Y eso es lo primero que vamos a ver. Eso es que se quitó el manto y tomó la toalla. Y sabes, en el momento que el Señor Jesucristo se quita el manto, estaba demostrando a sus discípulos en la humildad, el servir a los demás, el amor que Él tenía a sus discípulos. Cuando tú y yo decidimos quitarnos de eso que nos está estorbando, quitarnos eso, tal vez el que dirán, el no tengo tiempo, y es que la escuela, y es que mi casa, y es que a qué hora, y es que no tengo para el pasaje, y es que no puedo. En vez de poner pretextos, decir yo quito todo eso y voy a lograrlo en el nombre de Jesús, y empiezas a servir a Cristo. Eso es quitarte el manto y tomar la toalla. Y gracias a Dios no te estoy diciendo literalmente toma la toalla y lava los pies, pero de otra manera podemos tomar esa toalla y servir a los demás. Puedes tú servir a los demás en tu iglesia. Sabes, la grandeza de este mundo radica, y este mundo nos dice que la grandeza es tener muchas propiedades. La grandeza es tener muchos títulos. La grandeza de este mundo es tener muchos conocimientos, ciencia, inteligencia y llenarte de logros. Pero no es así la grandeza del reino de los cielos. La grandeza del reino de los cielos es aquel que sirve a los demás. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Aquel que está dispuesto a servir, a quitar tu comodidad muchas veces, porque es más difícil, ¿verdad? Llegar aquí a las 3 de la tarde o no sé a qué horas lleguen los edecanes. Es mucho más difícil llegar, correr y es mucho más fácil quedarte en tu casa viendo la televisión. Muchas veces tenemos que despojarnos de nuestra comodidad incluso para poder servir a los demás. Y el segundo punto, como lo veíamos hace un momento en el versículo que leíamos, es lavar los pies de los discípulos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Nos mostró ese servicio, esa humildad. Y sabes, en una ocasión, si me ayuda aquí el teclado, en una ocasión escuchábamos de nuestro pastor Sadot que decía que el lugar en el que tú más puedes servir es en tu casa. Es en tu casa. Y sabes, muchas veces esperamos que el servicio sea en un lugar muy vistoso, en un lugar en el que me vean, ¿verdad? Para que vean que bien lo hago, para que vean que yo cómo sirvo a Dios. Pero si tú empiezas a servir en el lugar donde nadie te ve, va a ser muy fácil que tú sirvas en el lugar donde varios te ven. Empieza a servir en tu casa, con tus padres, con tus hermanos. ¿Sí? A veces estamos acostumbrados solamente llegar y sentarnos, y ya está la sopita caliente, y ya está el guisado preparado, y ya están las tortillas, y ya están las cubiertos, y ya está el agua hasta lista y servida en tu vaso. ¿Por qué no empezamos a servir en nuestra casa? ¿Por qué no le dices a tu mamá, a tu papá, oigan, hoy los voy a servir yo? Mamá, no te preocupes, yo levanto la mesa. Levanta tu plato cada vez que termines de comer y llévalo ahí al fregadero, y si es posible, lávalo en el momento. No sabes qué ayuda le harías a tu mamá. Oye mamá, ¿sabes qué? Tengo un tiempecito, te ayudo a picar algo, te hace falta algo, yo voy por las tortillas, no te preocupes, ¿sí? Yo cargo el garrafón. No, tú no lo cargues mamá, yo lo cargo, yo cargo las bolsas mamá. O papá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te hace falta? Y muchas veces estamos tan acostumbrados a que nos sirvan en lugar de servir a los demás. Si tú empiezas a servir en tu casa, es el lugar excelente
donde vas a ser instruido, enseñado, capacitado para servir en tu iglesia. Después vas a poder servir en tu iglesia. Dice por ahí un dicho, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Y no podemos estar sirviendo en la iglesia, hay que llegar bien temprano. Ay, sí, yo acomodo sillas, yo esto, lo otro, muevo aquí. Y en mi casa no estoy ni dispuesto a levantar mi plato cuando termino de comer. No estoy dispuesto ni siquiera a decirle a mi mamá, siéntate, yo te traigo tus pantuflas. O mamá, ¿qué necesitas? Si tú sirves en tu casa, vas a poder servir en la iglesia también. Con ese corazón humilde, con ese corazón dispuesto. Entonces vas a estar preparado y vas a traer tu chalequito, o vas a estar ahí preparado recibiendo a los chicos nuevos, o vas a estar preparado para una clase para los niños. Está increíble, nuestra iglesia es increíble, increíble porque tenemos varios ministerios en el cual tú puedes servir. Tú puedes servir en niños, en edecanes, en todos esos ministerios tan impresionantes. Haz la prueba, mete tu solicitud, empieza, inscríbete, y yo quiero servir en cuál ministerio, en el que Dios ponga en tu corazón, en el que Dios te llame a ti, pero empieza a servir, empieza a ser un discípulo de Cristo. Y sé que algunos de ustedes ya están sirviendo hoy y tal vez hoy vamos a tomar ese tiempecito para decirle, Señor, yo refrendo mi compromiso contigo de estar sirviendo. Yo quiero seguir sirviéndote, pero si tú todavía no sirves, te invitamos a que empieces ese llamado. Y ese es un paso de fe. Inscríbete, pon ahí una solicitud y yo quiero empezar a servir. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a terminar con una oración. Si tú empiezas a servir, vas a experimentar algo grandioso en tu vida. Si no, cuando después que te metas a un servicio te acercas conmigo y me dices si fue cierto o no. Te lo digo porque nosotros lo vivimos. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy, Dios. Tú me estás enseñando el día de hoy, Señor, lo que es el servicio, Señor. Poder ser un discípulo tuyo, Señor. Seguir tus pasos, Señor Jesucristo. Seguir, Señor, ese ejemplo que tú me diste de servir a tus discípulos, Señor. Tú siendo Dios, tú siendo Rey, Señor. Estuviste dispuesto a servir a tus discípulos. Cuanto más yo, Dios, cuanto más yo, Señor. Usa mis talentos, usa los dones, usa lo que tú me has dado, Señor. Mi juventud, Señor, para rendirla a ti, Señor, y poder servirte, Dios. Usa lo que yo soy, Señor, ahorita para que yo pueda engrandecer tu reino en esta tierra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y si yo ya soy un servidor tuyo, Señor, que mi vida completa, hasta el día que tú me llames a tu presencia, yo pueda estar pegada a ti, Señor, sirviéndote, Señor. Incluso, Señor, el día que tú me llames, Señor, me encuentres sirviéndote, Señor, en la iglesia, en mi casa, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.